una vez más aquí con ustedes para conectarnos con la palabra del Señor nuestro Dios. Lo más hermoso, lo más precioso en este tiempo es que podemos nosotros entonces contactarnos con la palabra del Señor nuestro Dios. Les invito a que usted ya, si está entrando a esta red, a este tiempo, nos envíe su saludo. Es grato saber que ya usted también paró todas sus labores, sacó un tiempo, está frente a su televisor, su computador, su celular, su iPad, y poder estar atento a reunirnos. Buenas noches, Alba Rocío Pico Hernández, Adriana Porras en Cogua, Deli Rodríguez, Mauricio Mantilla, Magda Andrea Garzón con su esposo Alejandro, sus hijos, María Isabel Mantilla, buenas noches, a la cuñada ahí en Bogotá, Carmen Cecilia Díaz Triviño, también a la sobrina María Fernanda Campuzano, Mauricio Mantilla, Claudia Patricia, la familia Mazo, Leonardo y Claudia, y sean bienvenidos. Dios les bendiga. Margot Castañeda, Mary Cecilia Gómez, Sara Alejandra Camargo, Uriel Escarpeta, bienvenido. Ana Rocío Navarrete, Gloria Carvajal, y con Darío y Valentina, Juanes, todas estas familias tan lindas que recordamos cada noche, cada día. Sandra Milena Guerrero, Dios le bendiga, con John, ahí una bendición. Gilma Bustos, toda la familia del hermano Juan Carvajal, la hermana Carmen Cecilia Díaz, Fernando Guzmán, Javier Balbuena, Leito Quiroga, buenas noches. Bueno, María Bexabe Susa, Yamilia Andrada, Andrea Omada, bienvenido. Adriana González con Pedro, muy bien, Dios le bendiga, y toda su familia y los chicos. Beatriz Colmenares, Indalecio Prieto, Marta Espitia, Marcela Ramírez, Brunelli Trujillo, muy buenas noches. Y María Isabel Ariza, está con el hermano José Luis, la hermana Aurora Lucía, bueno, con toda la familia Martínez Ariza, también la hermana Marta, Inés, Cecilia Vanegas, Livia Castiblanco, Miller Angarita, Yesenia Coromoto, Lilia Bustos con el hermano Manuelito, Claudia Torres, buenas noches desde Piedecuesta, Santander, Rosa María Bella, Guacía, la hermana Rosita, José Sepúlveda, bienvenido hermano, desde Bucaramanga, bienvenido a los suegros, a Yabut y también a Lirio, a toda la familia en Barranca Bermeja de mi esposa, Dios les bendiga, en Cúcuta y en varios lugares. Alejo Salgado, Yolamita Escobar, la hermana Constanza Herrera, Luis Eduardo Mendoza Posada, María del Pilar Olaya, Paola Andrea Guerrero, Eduardo Ballén, Lorena Delgado, Hernando Alfonso Ariza, Vidal Díaz. Bueno, es una cantidad de personas que se están conectando en esta noche, y ya pues es tiempo de ir a la palabra del Señor. Son las 7:03. Seguimos aquí conectados y bueno, esperando y gozándonos siempre en la presencia del Señor nuestro Dios en este tiempo de cuarentena que va ahora hasta el 11 de mayo. Solo algunos 2 sectores podrán salir a hacer sus labores a partir del lunes, pero los demás debemos cuidarnos y debemos protegernos de todas estas recomendaciones, obedeciendo, ¿no? Lógico, las recomendaciones de la presidencia
de la República y de los gobiernos locales. Muy bien, vamos a ir a la palabra. Buenas noches a mi esposa, Dios le bendiga. Hola, sí, muy buenas noches a todos, esperando que estén allí todos contentos en casa, conectados. Gracias por estar ahí con nosotros. Y bueno, estamos orando cada día por cada familia, por sus necesidades. Por eso les pedimos que si tienen alguna petición, nos la hagan saber para colocarla en el altar familiar. Bueno, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios y vamos a estar en el Salmo 100. Salmo 100. Y dice el versículo 1: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Este es un salmo de gratitud para nuestro Dios. Empieza diciendo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Nos está llamando a que cantemos todos, pero cantemos alegres a nuestro Dios. También nos está diciendo que sirvamos a Jehová con alegría. Cuando teníamos el privilegio de estar en la iglesia y podíamos servirle, qué bueno es cuando nosotros lo hacemos de corazón y con alegría, ¿cierto? Cuando venimos ante su presencia con regocijo. Pero también dice el versículo 3, reconocer que Él es Dios y Él es un Dios grande y poderoso, que necesitamos reconocer en Él toda la grandeza, que Él fue el que creó el universo, pero también nos creó a nosotros, no fuimos nosotros a nosotros mismos, y somos ovejas de su prado. Y en el versículo 4 nos dice: entrar por sus puertas con acción de gracias. Esto lo hacíamos cuando entrábamos a la iglesia, ¿cierto? Entrábamos por sus puertas y nosotros íbamos a darle gracias, teníamos gratitud en el corazón para con nuestro Dios. Y dice: alabadle. ¿Por qué debemos alabarle? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Lo vemos cada día. Al empezar el día vemos la misericordia de Dios, que Él aún está y estará con cada uno de nosotros. Así escuchemos reportes o de pronto noticias no tan consoladoras, siempre estamos creyendo que la misericordia de Dios está con nosotros. Y dice: y su verdad por todas las generaciones. Esta palabra estará por siempre, y es esta palabra la que nos mantiene cada día creyendo que Él es bueno y que su misericordia está con nosotros. Colocamos este tiempo en las manos de nuestro Dios y consagramos nuevamente este servicio para Él. Padre Celestial, hoy queremos, Señor, ser agradecidos contigo. Sí, Señor, hemos visto la gloria, hemos visto, Señor, tu misericordia en cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por cada familia, gracias por cada hogar, gracias, Señor, por cada matrimonio. Gracias, Señor, por este día que nos permites estar. Gracias por la vida de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de cada uno de nuestros familiares cercanos y lejanos, Padre. Gracias. Señor, no tenemos como más decirte, Señor, que estamos agradecidos contigo, sino es alabando y bendiciendo tu nombre. Padre, queremos colocar delante de ti este tiempo. Sí. Queremos pedir que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que sigue obrando en cada uno de nuestros corazones. Manifiesta tu poder y tu gloria, Señor. Que esta palabra, Señor, que hoy traes para nosotros nos conforte, nos levante, nos anime. Y, Señor, que el que allí esté angustiado, atribulado por alguna situación que se presentó, se haya presentado en su casa, seas tú, Espíritu de Dios, el que soplas y traes paz a ese corazón. Señor, bendice, Padre, la vida de mi esposo. Oramos y clamamos para que sea tu palabra, Señor, la que nos conforta. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Bienvenido, esto es un altar familiar donde nos conectamos con la palabra del Señor
Y qué bueno que en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta dificultad, quizás temor, cansancio de estar, digamos, esperando, podamos confortarnos con la palabra del Señor nuestro Dios. Algunos están felices, contentos, porque ya el lunes comienzan sus labores, pero tenemos que orar para que Dios nos los guarde, nos los proteja y sean bien cuidados por el Señor. Y otros, pues no tan contentos porque quizás todavía no empiezan labores y tenemos que seguir, digamos, guardaditos, resguardados. Y aquí estaremos con la palabra del Señor nuestro Dios cada noche. Vaya por favor conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo número 6. Mientras usted va al Evangelio de Juan, yo saludo a la hermana Hilda Cruz, a María Fernanda, a Maribel Hernández, allá en La Calera, a Diana Milena López, gracias, a usted también el Señor le bendiga, Andrés Felipe López, la hermana Fabiola Zavala, el hermano Isidro Ricochea, la hermana Sandra González, está acá, Julio César Torres, bienvenido, dice gracias por la invitación y también a la persona que lo invitó, sea bienvenido. Gustavo Garzón Molina, con la hermana Dioselina, su hijo, su nuera, sus nietos, Dios les bendiga. Fernando Muete Santos, el hermano, la hermana Elena, el hermano Santos, también Dios les bendiga. El hermano Ismael Rodríguez, saludos también del hermano Avelino Escarpeta. Hermana Blanca Escobar con el hermano Isidro. Florenia López, bienvenido, Pastor Marcos Mancipe, Tulia Rosa Arcuellar, Blanca Escobar, bueno, es una Omar Javier Aponte, Dios le bendiga, Nuri Salgado, Robert Blanco, es una bendición acá, Yajaira Perdomo, Leonor de Romero, y poder estar en esta bendición del Señor nuestro Dios, para oír la bendita palabra del Señor. Muy bien, antes de leer cualquier versículo, quiero comenzar con la introducción de este tema, ¿no? Lo hemos titulado ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Y quiero comenzar diciendo, hermano, que todos en esta vida nos vamos a enfrentar siempre a circunstancias, problemas, situaciones que son más grandes que nosotros. Es un ejemplo vivido como David con Goliat. Siempre vamos a tener algunos problemas, dificultades que nos rebasan, nos ponen, hermano, en aprietos, porque son situaciones casi siempre más superiores o grandes a nosotros. Problemas que nunca pensamos tener o pasar, que jamás nos los imaginamos. Hay cosas que llegan a nuestra vida que usted dice, jamás yo me imaginé estar en esto. Hemos hablado con personas que sus exámenes le salieron mal y dicen, jamás pensamos llegar a tener una enfermedad de estos, un problema. Jamás pensé que mi hogar fuera a pasar por esta dificultad. Jamás pensé en una crisis, como nunca pensamos, hermano, y jamás se nos ocurrió, ni estaba en nuestros planes estar en esta situación que hoy día nosotros nos encontramos. Pero esto es cierto en la vida. Siempre enfrentamos problemas que son muy superiores a nosotros. Y la pregunta es siempre, ¿a quién vamos? ¿A quién recurrimos cuando nos vemos acorralados o agobiados por los problemas? ¿A quién nosotros recurrimos? ¿A quién vamos cuando nosotros
se nos llegan esos problemas que nos acorralan, que nos rebasan, que son superiores. ¿A quién corremos? ¿A quién vamos? Siempre nos hacemos y nos tenemos que hacer esa pregunta. Y bueno, las crisis, hermano, las pruebas de la vida, los problemas, nos revela eso, a quién nosotros vamos. Y a veces en las crisis tenemos enseñanzas dolorosas que nos enseñan, nos hacen madurar, nos hacen levantar la cabeza al Señor nuestro Dios. Esta mañana, cuando Dios estaba colocando esta palabra en mi corazón, me recordaba de una historia de hace unos 19 años y algunos meses, cuando comenzamos el ministerio con mi esposo aquí en Zipaquirá, primera vez que pastoreábamos una iglesia después de 2 años de convertidos al Señor. Nos encontramos aquí obedeciéndole al Señor. Ya vamos a cumplir el 7 de mayo, estaremos cumpliendo 20 años de ministerio. Le damos gratitud al Señor porque todo lo que hemos pasado en estos años nos ha servido para hoy día enfrentar todo lo que estamos enfrentando. Pero volviendo a esa época, recuerdo, y el Señor me recordaba esta mañana, que teníamos una necesidad. Y la verdad no era una necesidad nuestra. Sí teníamos necesidades, claro. Todo comienzo es difícil. Pero queríamos hacer algo, me acuerdo tanto, para los niños, los pocos niños que teníamos en ese entonces comenzando la iglesia. Y fui a una persona creyendo y buscando la ayuda de esa persona. ¿Por qué? Porque no teníamos cómo comprar con dinero algo para los niños de un evento que teníamos. Y fui a buscar la ayuda a esta persona que dije tiene las posibilidades y las capacidades para socorrernos y para darnos esa ayuda. Y me acuerdo tanto que me puse tan insistente, pidiéndole la ayuda, que al fin, al pasar unos días, él cedió y me dio la ayuda que necesitaba. Era una cifra de dinero muy poco, pero para nosotros era muchísimo porque no teníamos el dinero. Y me acuerdo que cuando me dio ese dinero, yo le agradecí, yo le dije, Dios le bendiga, muchas gracias, usted no sabe, Dios le multiplique. Bueno, todo lo que uno puede decirle a una persona cuando le da una ayuda. Pero no me esperaba la respuesta que me dio, pero me sirvió tanto, pero tanto en la vida. Por eso es que yo digo que uno en las crisis aprende y le toca a uno aprender, y a veces son enseñanzas dolorosas. Que cuando yo le di las gracias, él me respondió y me dijo, tome, le doy esto, pero le voy a pedir un favor. Aquí no venga a pedir más ayuda. ¡Wow! Eso me dejó, bueno, terrible. Yo me acuerdo que estaba en Bogotá y me vine en un bus y pegué mi rostro a la ventanilla y comencé a llorar, pero no por lo que esta persona me había dicho, sino porque sentía que le había fallado a Dios, que yo no aprendía la lección, que yo no aprendía esa lección. Y me acuerdo que llegué a la casa y mi esposa estaba esperando también la respuesta a ver si habíamos conseguido la ayuda. Y me dijo, ¿cómo le fue? Y yo le dije, muy bien, pero yo pasé para el cuarto y me postré, me arrodillé delante del Señor, lloré y le dije, Señor, perdóname una vez más.
Y vino este versículo que está en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 68. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 68. Dice así: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ahí esta palabra me marcó, hermano. Me marcó, y por el resto de mis años fue dolorosa como esa lección, pero me hacía falta y aprendí, hermano, a quién en estos momentos, cuando enfrentamos problemas difíciles, cuando los problemas, siempre los problemas, por eso se llaman problemas, porque van a estar por encima suyo, van a ser mucho más grandes que nosotros, nos van a rebasar, y por eso se llaman problemas, si no, no serían problemas. Y con esa lección aprendí yo, hermano, a dónde tenemos que nosotros ir. Fue lo que Pedro le respondió al Señor Jesús. ¿A quién recurrimos? ¿A quién vamos en los momentos de crisis? ¿Cómo podemos batallar con esos temores que nos dominan? Porque cuando hay problemas vienen temores. ¿Cómo podemos lidiar o luchar o batallar con esos temores que a veces nos dominan? ¿Cómo nos beneficiamos del poder de Dios cuando nuestra fe es pequeña? ¿Cómo podemos nosotros beneficiarnos de ese gran poder del Señor cuando, hermano, nuestra fe ante los problemas es tan chica, tan pequeña, hermano? ¿Cómo pagamos, hermano, deudas, compromisos, facturas que son mayores que nuestros ingresos y nuestros ahorros? ¿Cómo podremos pagar? ¿Cómo lo podemos hacer, hermano? ¿Cómo conquistaremos enemigos que son más fuertes que nosotros? Y hay una sola respuesta: rindiéndole paso al Dios Todopoderoso. Esa es la única forma de vencer los gigantes. Esa es la única forma de vencer los problemas que son más grandes que nosotros. Es poderle nosotros dar paso a la grandeza de nuestro Dios. Darle ese paso, esa autoridad, ese momento para que Dios, la grandeza de nuestro Dios, elimine todos estos problemas y nos dé la victoria. En este tema que lo he titulado ¿a quién iremos?, el objetivo que en esta noche tengo es precisamente eso: demostrar la grandeza del Señor nuestro Dios, y que Dios es tan grande, tan poderoso, tan suficiente, que podemos ir a Él y Él puede satisfacer todas nuestras necesidades para sacarnos adelante y en victoria. Entonces quiero comenzar a demostrarle la grandeza del Señor nuestro Dios. En primer lugar, cuando estamos con problemas o con situaciones, algo que nos oprime o nos domina son los temores. Pero quiero decirle en esta noche que Dios es más grande que nuestros temores. Dios es más grande que nuestros temores. Yo no sé si usted está sintiendo temor, está sintiendo miedo, o con deseos de huir, de botar la toalla, de decir, no sé, tengo tanto temor y tanto miedo. Mire lo que dice Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Dice así. Isaías, capítulo 41,
versículo 10, vaya a su Biblia y usted lo va a encontrar. ¿Qué le dice Dios a Isaías? No temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo. Señores, mire, tenemos que asimilar esto, mis queridos hermanos y personas que me escuchan. El temor, como lo expliqué hace poco en un altar familiar, es muy común a todos nosotros. Nos viene a todos nosotros. Fue la primera evidencia de Adán y Eva cuando cayeron en pecado. Dios los fue a buscar en el huerto, los llamó, aunque él sabía dónde estaba, pero Adán y Eva estaban escondidos y dice la Biblia, porque tuve temor. Esa es la primera evidencia. Pero, escuche, se nos olvida algo, que antes que el temor entrara en escena, antes que el temor viniera a Adán y a Eva, ya Dios existía. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que Dios es antes que el temor. Dios es más poderoso que nuestros miedos. Dios es más poderoso que nuestros temores. Entonces, nosotros debemos darle paso a la grandeza de Dios. ¿Sabe? Esto fue lo que el Señor le dijo a Isaías. Le dijo, no temas porque yo estoy contigo. Esto nos recuerda que Dios es mucho más que nuestros temores. Dios es mucho más que nuestros temores. Pensemos en los no temas que tiene la palabra del Señor nuestro Dios en su Biblia. Hay muchos no teman. Y como estas personas que un día llegaron a temer, conquistaron sus temores, porque no es por nuestra propia fuerza, es la grandeza del Señor nuestro Dios. Moisés tuvo temor, Abraham tuvo temor, Josué tuvo temor, David tuvo temor, pero ellos conquistaron sus temores. Hermano, somos vulnerables al temor, al miedo, pero yo quiero recordarle en esta noche que Dios es más grande que nuestros temores. Entonces, hermano, si uno solamente piensa en la muerte, póngase así usted siendo salvo, siendo hijo de Dios, póngase por un instante a pensar en la muerte, o que le den un informe y le digan, le quedan pocos días de vida, meses de vida, pues va a venir, digamos, el temor. Pero el día que llegue la muerte, ese día, entonces, escúcheme, ese día Dios va a vencer nuestros temores. Dios vencerá nuestros temores. Dios los va a vencer. Así es de que, hermano, yo en esta noche le estoy diciendo que Dios es más grande que nuestros temores. La resurrección de Cristo nos asegura que Él ha vencido a nuestro peor temor, que es la muerte. Entonces, así, hermano, hemos tenido nosotros en estos 20 años de ministerio momentos donde viene el temor. Pero alabado sea el nombre del Señor, porque Dios es más grande que nuestro temor. Lo segundo, mostrándole la grandeza de nuestro Dios, en momentos de crisis y en momentos de dificultad, no solamente que Dios es más grande que nuestro temor, sino que Dios es mejor que nuestra fe. Es mejor que nuestra fe. Me acuerdo que antes de llegar a este coronavirus, prediqué acerca de esto en la iglesia. Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo capítulo 17, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: cuando los discípulos y un padre que llevó a su hijo prácticamente endemoniado no pudieron echarlo fuera,
Jesús les dijo en el versículo 20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe, escuche esto, si tuviereis fe como un grano de mostaza, tan chiquitico, es la semilla más pequeña, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. ¿Sabe qué es lo que nos está enseñando este versículo? ¿Sabe qué nos está enseñando Jesús? Que no es el tamaño de nuestra fe. Por eso el Señor Jesús dijo, si tu fe fuere como un grano de mostaza. Quiere decir que no es el tamaño de nuestra fe. Se trata de la omnipotencia de nuestro Dios. La fe que mueve las montañas descansa en la fortaleza, en la omnipotencia, que es lo que más importa, mi hermano querido. Ahí es lo que más interesa, lo que más importa. No es nuestra fe. No, ante estos problemas, aunque tú tengas una fe tan pequeñita, Dios es poderoso para sacarte de ese problema y de esa dificultad. Porque no se trata de nuestra fe. Porque Dios es mejor que nuestra fe. El temeroso Moisés y manso hombre de Dios alzó la vara y fue Dios el que dividió el mar y pudo pasar. Fue la omnipotencia del Señor nuestro Dios. Dios te va a abrir caminos, Dios te va a abrir veredas, Dios te va a abrir sendas, Dios te va a abrir oportunidades. Dios lo va a hacer. No se trata, hermano, a veces nos sentimos tan poca cosa porque decimos tan temerosos. No, yo no tengo la fe suficiente. No, esto no se trata ni de su fe ni de mi fe. Se trata de la grandeza del Señor nuestro Dios. ¿Sabe? A mí me ha faltado la fe. A mí me ha faltado, hermano, la fe. Y yo digo, wow, Señor, no fue mi fe, es la omnipotencia tuya, es la grandeza tuya. Nuestra fe, la fe humana no mueve la hoja de un árbol, pero la fe de Dios mueve montaña. El poder y la potencia del Señor mueve montaña. Entonces, Moisés, no fue la fe de Moisés. Moisés estaba asustado, clamando al Señor nuestro Dios. Este pobre hombre, manso, humilde, sencillo y temeroso, lo único que hizo fue alzar la vara. Y fue la potencia de Dios la que abrió, hermano, el Mar Rojo. Usted puede estar temeroso, asustado, pero es Dios quien te va a abrir los caminos. Alguien diga amén. Es Dios quien te va a abrir las puertas. Es Dios el que te va a sacar al otro lado. Es Dios, es su grandeza. Marta, la hermana de María, la hermana de Lázaro, ella estaba asustada. Era llorando. Estaba asustada, era llena de lágrimas frente a la tumba de su hermano. Estaba allí. Y el Señor vio que no tenía fe. Dijo, Marta, no te digo que si creyere. Pero esta mujer asustada y toda llorando, llena de lágrimas, ¿qué iba a poder creer? Pero no fue la fe. Fue simplemente que ella pudo ver con sus ojos que su hermano salía de la tumba a la voz del Señor Jesús. Y vio ese milagro. Usted va a ver cómo Dios va a resucitar tu economía, tu familia, cómo Dios te va a bendecir. En medio de tus lágrimas no es nuestra fe, porque Dios es mejor que nuestra fe. Ustedes recuerdan los discípulos cómo estaban temerosos ante las olas que encrespaban y parecía que ya se iban a morir. Y estaban asustados. Estaban empujando hacia el Señor Jesús diciendo, levántate que perecemos.
Ellos no tenían fe. De hecho, el Señor les dice, hombres de poca fe. Sin embargo, ellos vieron cómo la palabra del Señor hizo que estas olas cesaran. Yo le estoy hablando es de la grandeza de su Dios, de la grandeza de mi Dios, para que en medio de estas crisis confiemos en Él, confiemos en ese Dios maravilloso, que es más grande que nuestros temores, que es más grande que nuestra fe, es mucho mejor que nuestra fe. Entonces, usted ve a unos discípulos que no pueden sacar el demonio de un chico, y a un padre que está asustado, postrado, quizás llorando y confesando, diciendo, ayúdeme porque no tengo fe. Y sin embargo, no se trata de eso. Fue la potencia de Dios quien trajo libertad. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Esa es la grandeza del Señor nuestro Dios. Entonces, hermano, ¿cómo batallamos frente a los temores que nos dominan? Pues dándole paso a la grandeza y al poder de Dios, confiando, creyendo en esa grandeza del Señor nuestro Dios. Dios está por encima de sus temores y de mis temores. ¿Cómo podemos entonces, hermano, aprovecharnos, beneficiarnos del gran poder de Dios cuando nuestra fe es pequeñita? Dale paso al Señor nuestro Dios, a su grandeza y a su poder, y Él nos va a ayudar. Lo tercero, mostrándole la grandeza del Señor nuestro Dios. No es solamente que es más grande que nuestros temores, no solamente que es mejor que nuestra fe, sino que el Dios que usted y yo tenemos es más rico que nuestras deudas y más rico que nuestros presupuestos. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Ay, esto era lo que sabía el apóstol Pablo, quien había pasado por tantas situaciones difíciles y económicas, porque esto está hablando es de economía. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Dios es más grande, escúcheme, que todas nuestras deudas, que todos nuestros compromisos y que todos nuestros presupuestos. Él es más rico, diga amén. Entonces usted se preguntará, ¿cómo vamos a pagar los compromisos que tenemos cuando nuestros presupuestos, nuestros ingresos y nuestros ahorros son tan pequeños? Hay que darle paso a la grandeza del Señor nuestro Dios. Dice aquí, mi Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Todo lo que os qué? Os falta. Quiere decir que usted tiene un poquito, pero escúcheme, hermano. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y eso que a usted le falta, Dios lo va a suplir y te va a dar aún mucho más. Diga amén, porque Dios es más rico que todas nuestras deudas, hermano. Y nosotros hemos con mi esposa tenido que aprender a vivir, hermano, en esa situación y a confiar en el Señor, más que nuestros ingresos, que nuestros ahorros. Porque, hermano, a veces nosotros cogemos y tachamos y no comemos y escondemos y todas las cosas y me va a hacer falta. Eso no está bien delante del Señor. No le estoy diciendo que despilfarre. Pero, hermano, mire, Dios es más rico que nuestras deudas, que nuestros ahorros, que nuestros presupuestos. Alguien diga amén. Yo declaro que a usted no le va a hacer falta absolutamente nada. Dios es más rico, hermano, y más poderoso y más grande. El Salmo capítulo 50, mire lo que dice el Señor. Por si usted tiene alguna duda, permítame aclarárselo. Salmo capítulo 50, versículo 10. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Dice aquí, porque mía es toda bestia del bosque. ¿De quién es? De Dios. Y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y
todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Quiere decir, hermano, que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro papá, nuestro Padre Celestial, no tiene escasez de recursos. Él no tiene escasez de recursos, hermano. Créalo, diga amén. Nosotros podemos vivir por la fe, por la confianza en el Señor nuestro Dios. Si pudiéramos entender esto, mi hermano. Y usted poder decir, sí, Dios, yo creo en esta noche, papá, yo estoy recibiendo una palabra. Mi Padre Celestial, mi papito Dios, no es escaso en recursos. Esa historia que les conté, nos tocó aprenderla, o a mí en el camino, y decir, Señor, no, como dice el Señor, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío, dice en el versículo 12, es el mundo y su plenitud. Entonces Dios no es escaso en recursos, hermano. Y nos tocó aprender a dónde iremos cuando nuestros ingresos son pequeños, cuando nuestros ahorros no alcanzan. Es darle paso a la grandeza del Señor nuestro Dios. Y Él va a pagar tus deudas, Él va a pagar tus compromisos, Él va a pagar tu arriendo, Él va a pagar lo que tú tienes, porque Dios es más grande, más rico que todas nuestras deudas, hermano. Nuestras deudas nunca serán superiores a lo que Dios nos puede proveer. Nunca, nunca esas deudas serán superiores a lo que Dios nos puede proveer. Tenemos que, mire hermano, aprender a dar de corazón, porque el dar abre, hermano, los recursos inagotables de Dios. Los recursos inagotables de Dios. Cuando uno llega a Cristo y tiene crisis económicas, yo lo digo en la iglesia, le da a uno un espíritu de contabilista tremendo, que antes no lo tenía. Uno comienza a contar como las gallinas los granos de maíz y a mirar qué era. Y se da uno cuenta de todos los compromisos, porque cuando usted tiene recursos, usted está entrando el flujo de plata, el flujo de plata, el flujo de plata. Usted ve que la plata va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo, y usted no se afana por nada. Pero cuando el dinero se para, entonces usted dice, úpale, aquí tocó, y entra un espíritu de contabilidad. ¿Y cuántas veces yo no he dado testimonio a esto de mi propia vida, hermano? Ahora no le estoy diciendo que sea irresponsable y no haga un presupuesto. Pero cuando yo hice el presupuesto y el Señor me hablaba del dar, yo tenía un hueco tan grande, que yo decía, si doy de lo que tengo, ¿qué cree que le va a pasar al hueco? Se va a agrandar mucho más. Entonces yo decía, no, trascotudo con paperas, tras de que me está haciendo falta para cumplir los compromisos y lo poco que tengo lo voy a entregar, pues voy a hacer el hueco más grande. No. Y un día decidí creerle al Señor y confiar en el Señor, que Dios era poderoso para pagarme las deudas, que Dios era poderoso para sacarme de cualquier quiebra financiera y situación financiera. Y me acuerdo que ese día dije, pues que el hueco sea más grande, y di al Señor. Y pude ver como el dar, como dice Lucas capítulo 6, versículo 38, dice así: pude ver como el dar abre los cielos, como cuando usted da, abre los cielos. Y le cuento que fue el primer mes que pude pagar todo completico, y antes me sobró. Y yo dije, el dar muchas veces abre, hermano, los recursos inagotables del Señor. Da y se os dará. Da, dice primero, da y se os dará. Medida buena, apretada,
remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Yo declaro esta palabra. Mire, si usted ha aprendido a darle a Dios y está en crisis, y usted le ha dado primero al Señor y usted ha sido fiel con el Señor, esté tranquilo, hermano, porque usted no se imagina, Dios está al frente suyo, pagando, haciendo y supliendo lo que a usted y a mí nos falta. Y por último, no solo Dios es más grande que nuestros temores, no es mejor que nuestra fe en su grandeza, no es más rico que nuestras deudas, sino que Dios también es más fuerte que nuestros enemigos. Dios es más fuerte que nuestros enemigos. Dios es más fuerte que nuestros enemigos. Ningún arma forjada entrará. Nada penetrará contra su vida. Por un camino vendrán contra ti, por 7 huirán. Dios es más fuerte, más poderoso para guardarnos de todos nuestros enemigos. Mire lo que dice el Salmo, capítulo número 18. Libro de los Salmos, capítulo número 18. Libro de los Salmos, capítulo 18. Versículo 3 dice así: invocaré a Jehová. ¿Qué dice el salmista? Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y dice ahí: y seré salvo de mis enemigos. Pregunto, ¿cómo pretendía el salmista encontrar protección de sus amigos? ¿Cómo? Sencillamente invocando el nombre del Señor nuestro Dios. Invocando el nombre del Señor. ¿Cómo usted y yo vamos a estar seguros en medio de esta pandemia? ¿Por qué podemos estar seguros? Si usted todos los días, cada mañana, invoca el nombre del Señor, pone la sangre de Jesús sobre su vida y cree que hay ángeles a su alrededor, ninguna plaga podrá tocar su morada. Si nos refugiamos, escúcheme bien, dice el gobierno, en las casas estaremos seguros. Las rocas siempre dan, digamos, seguridad. Pero Cristo es nuestra roca. Él es nuestra roca. Y usted le va a tocar que salir, hermano, en medio de la pandemia, salir a hacer mercado y todas las cosas. Y dicen que va a haber una cantidad de infectados. Pero permítame decir lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Vaya a este salmo que a usted le encanta. Quiero leerlo con usted. Quiero pedirle que usted lo lea conmigo y reciba esta palabra. Salmo 91. Vaya al Salmo capítulo número 91. Mire lo que dice la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Alguien reciba esta palabra: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Esta plaga no la vemos, hermano. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Alguien diga amén a esa palabra. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los que han vivido impíamente. Por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, a ti no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, sobre este coronavirus, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, pero no solamente como un compañero. Lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Alguien diga amén a eso. Amén. Entonces, mi hermano, Dios es más fuerte que nuestros enemigos. Dios es más fuerte que el COVID-19, que cualquier plaga, que cualquier guerra. Dios es más fuerte para protegernos. Ahora, el presidente y todo dice, si nos refugiamos en la casa, pues claro, dice, van a estar más seguros. Pero yo le digo lo que dice la Biblia. Si nos refugiamos en el Señor, ninguna plaga tocará su morada. No le estoy diciendo que se rebele contra las normas del gobierno. Esté allí. Pero no crea, hermano, que es toda esta situación que nosotros estamos viviendo o las cosas que den humanamente lo que nos protege. El que te protege es Dios. Dios es el que te está protegiendo. Hay ángeles alrededor de tu casa, de tu vida. La sangre del Cordero está, Él con tus plumas te está protegiendo para que ninguna plaga toque tu morada. Los cristianos, hermano, no nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar. Este es el momento de recordar. Ay, esa clase es para los niños de escuela dominicana. Pero los cristianos contamos con la armadura de Dios. Con la armadura de Dios usted y yo contamos. Y le pregunto, ¿para qué es la armadura? ¿Para qué? Cuando usted lee Efesios 6:10 dice, para que puedas resistir el día malo, las acechanzas contra el diablo, para protegernos de nuestros enemigos. Muy bien. Así es de que vamos a darle gracias al Señor nuestro Dios. Mire, yo quiero decirle que nuestro Dios es maravillosamente grande. ¿Maravillosamente qué? Grande. Vamos a levantar nuestras manos al Señor nuestro Dios. Vamos a levantar nuestro corazón a Dios. Y vamos a decirle que Él es muy, pero muy grande es nuestro Dios. Colombia cuenta con un Dios muy grande. Usted cuenta con un Dios muy grande. Vamos a alabarlo. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Vamos, cántalo y dígale. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande, Señor. Esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, está de luz, venció la oscuridad, venció la oscuridad, y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Vamos, cántalo y dile, cuán grande
es Dios, cántale cuán grande es. Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, papá. Sí, mi amado Dios. Es Dios. Cántale. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Gracias, Señor. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu. Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande, dígale. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande Es Dios. sí, papá. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande Es Dios. Sí, papá, creemos en esta noche que tú eres grande. Vamos, levanta tus manos al cielo y dígale, eres tan grande, Señor, superior a todos mis temores, superior, Señor, a mi fe. Eres tan grande, Señor, que más que todas mis deudas, mis compromisos, Señor, y que todos mis enemigos. Señor, en esta noche te damos muchas gracias por recordarnos tu grandeza, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, dígale, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Señor, y podemos decirte, Señor, que tú eres muy, pero muy grande, Señor. Cuán grande eres tú, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, papá, gracias por tu grandeza, Señor. Tú eres maravillosamente grande, maravillosamente poderoso, Señor, para bendecirnos, para protegernos y para ayudarnos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Quiero concluir con esto, mi hermano. La vida del creyente, la vida del Hijo de Dios, está asegurada por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos en ningún momento, en medio de una crisis, pasar por alto que Él murió y resucitó y alcanzó la victoria más, pero más grande. Y por eso Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que aquel que nos salvó es poderoso para guardarnos en este peregrinaje. Es poderoso para guardarnos en cualquier dificultad, en cualquier situación. Diga amén. Diga, Él es poderoso para guardarme en cualquier crisis. Créalo, diga amén. Él es poderoso para guardarnos en este peregrinaje mientras vamos
y llegamos camino al cielo. Mientras nosotros llegamos al cielo, entonces Dios nos guarda y Dios nos protege porque Él es poderoso. Amén, hermano. Dios es suficientemente grande para satisfacer todas las necesidades de los que confían en Él. Por eso, si usted me escucha en esta noche por primera vez, le voy a invitar que usted coloque su confianza en Él y lo invite que venga a su vida. Él irá allá donde tú estás. Él te encontrará ahí en esa condición, pero Él te salvará, te dará la victoria, te sacará. Y harás que toda la crisis que está pasando, entonces termine en bien. Si usted quiere recibir a Jesús en esta noche en su corazón, haga esta oración conmigo y diga: querido Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados y mis maldades. Espíritu Santo, gracias por convencerme de pecado, de justicia y de juicio. Y te pido perdón, Dios, y acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Límpiame con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Limpia todas mis manchas de pecado, toda mi maldad en mi mente y en mi corazón y en mi cuerpo. Que yo sea limpio por tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no me borres de allí jamás. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Señor, queremos darte gracias, Padre Santo, por cada una de las personas que están allí conectadas. Pero también queremos colocar, Señor, las necesidades. Señor, sabemos que hay personas, Señor, de nuestra iglesia sin trabajo. Hoy oramos, Señor, y nos unimos para clamar a ti, para que, Señor, aquellas hojas de vida que se han pasado, Padre, sean, Señor, llamándoles, Padre. Bendecimos esas entrevistas de trabajo, bendecimos, Señor, estos hombres y mujeres, Padre, que presentarán, Señor, estas pruebas, Padre. Dale la sabiduría tuya, Señor, dale la gracia y el favor para que ellos puedan tener, Señor, esta bendición. Ábrele las puertas, Señor Jesús. Oramos creyendo, Señor, que tú harás ese milagro, Padre, que tú no vas a dejar desamparada, Señor, esa familia, que tú estás ahí, Señor, al tanto de esta situación, que tú tienes el control de estas vidas en tus manos. Señor, nos unimos con ellos para interceder y clamar a ti, bendito Dios. Padre, tú eres ese Dios grande y poderoso como nos hablabas en tu palabra, y creemos, Señor, que en medio de esta situación tú sigues obrando, que tú no nos vas a dejar, Señor, abandonados ni en vergüenza. Señor, desde ya bendecimos, Señor, estas hojas de vida, y te damos gracias, Señor, por esa bendición que dará, Señor. Asimismo, Señor, colocamos otra situación, Señor, Padre, en tus manos, la que tenga allí, Señor, aquella persona, y clamamos por ella, Padre Santo. Bendícenos, Señor Jesús, con tu presencia. Obra con tu poder, Señor, en cada hogar. Padre, que cada familia tenga su provisión diaria. Bendícenos, Señor, para así también bendecir a otros que están necesitando. Oramos y clamamos, Señor, por todas estas necesidades. Padre, gracias, Señor, por el tiempo que tuvimos en este día, por la bendición que nos has dado, Señor, de tener vida, por este tiempo de estar en este altar familiar. Padre, dejamos el resto de noche en tus manos pidiendo que nos ayudes a descansar en paz, que podamos descansar con tu bendición. Y Padre, que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Una felicidad otra vez volvernos a encontrar con ustedes cada noche. Dios los bendiga. Recuerde que Dios es más grande que cualquier problema que nosotros tengamos. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo y buena noche.
Que descansen bendiciones.